Muy buenos días, mi nombre es Rafael Aita, soy docente, soy escritor y en redes sociales me conocen más como Capitán Perú. He publicado ya 4 libros, entre los que se encuentran 2 novelas históricas, El secreto del último Inca fue el primero, Pachacútec, El estratega del imperio el segundo y ahora acabo de publicar Los Incas Hispanos. Los Incas Hispanos es un libro el cual obedece a un pedido de historiadores, de amigos, incluso de algunos descendientes incas, que me llegaron a comunicar que se debe hablar de la verdadera historia de la conquista. A muchos nos han contado que durante la conquista del Perú, los españoles arrasaron con los incas en el peor de los casos, o los esclavizaron y les quitaron sus tierras y propiedades en el mejor de estos. Sin embargo, la verdad no es esta. La verdad es que todas las panacas aliadas de Huáscar y que en esa época estaban en guerra contra Atahualpa, terminaron también aliándose con Francisco Pizarro y con los españoles. Estos descendientes incas recibieron privilegios, títulos nobiliarios a nombre de la corona de Castilla, mantuvieron sus palacios, sus tierras, sus riquezas, tuvieron una pequeña corte y fueron considerados como nobles incluso a nivel de Europa, ya que muchos de ellos llegaron a combinar su sangre y llegaron a entrar en matrimonio con nobles españolas. Así que, sin embargo, esta historia no se nos ha contado. No existen ni siquiera para la historia del Perú. Al llegar a Cusco y encontrar cuadros, escudos, documentos, yo mismo me llevé con la sorpresa que no se estaba comunicando 300 años de historia de los incas. Y esa es la razón de ser de este libro. Justamente el dar a conocer aquella historia andina, aquella historia de los descendientes incas que fueron el puente de unión, los vasos comunicantes entre los indígenas y los españoles, que fueron la base de poder durante todo el virreinato y que su historia lamentablemente está siendo olvidada tanto en Perú como en España, cuando han sido un pilar para sostener el virreinato del Perú durante todos estos años y es nuestra historia compartida entre ambos países. Y lo enfocas como ensayo, ¿no? Así es un ensayo donde se narra primero la época de la conquista, para desmentir muchas de historias y mitos alrededor de la conquista. El día de hoy incluso hay personas que mencionan si fue conquista, si fue invasión, cuando los autores de la época, como Solórzano, como Pedro de Peralta, dicen que fue un pacto, se realizó a través de alianzas. Y es importante comentar y difundir esta alianza hispano-inca, el cual también fue matrimonial. Los matrimonios fueron importantísimos para forjar estas alianzas. Y también fue muy importante el modelo político traído incluso desde el Sacro Imperio, por los Austrias, porque lo que se implementó en el Perú fue una monarquía compuesta, que reconocía el poder de los líderes locales, que les dio poder a los curacas, que les dio poder a los nobles incas. Así que se cuenta toda esta historia hasta que llegamos a estos nobles incas, a Pauyu Inca, por poner un ejemplo, hijo de Huayna Cápac, que pidió voluntariamente el bautizo. Se bautizó como Cristóbal Pauyu Inca, fiel católico hasta el final de su vida, como narran las crónicas, y fundador de la primera ermita en el Cusco, que se convirtió en la iglesia de San Cristóbal, que quedaba junto a su palacio de Colcampata. Por lo tanto, fue fiel católico. Y pocos saben que los descendientes incas fueron los que fundaron las primeras parroquias en Cusco. No solamente Pauyu Inca, su hijo Carlos Inca fundó la parroquia de la Virgen de Guadalupe. Entonces, aquí también nos habla sobre cómo fue este proceso de evangelización. Muy lejano a lo que se nos cuenta, que fue con sangre y fuego y perseguidos por la Inquisición, cuando la Inquisición tenía prohibido juzgar naturales por las leyes de Indias. Fueron estos primeros católicos incas los que promovieron la evangelización, construyeron iglesias,
dentro del Perú. Además de ellos, además de pues, Paullo Inca, Carlos Inca, Melchor Carlos Inca, tenemos el ejemplo de la familia de Beatriz Ñusta, que era la rama del otro hermano, la rama de Manco Inca. Fueron principalmente dos hermanos los que vinieron después de Huáscar y Atahualpa, ¿no? Paullo Inca y Manco Inca. Paullo Inca, aliado de los españoles, Manco Inca se subleva en contra de ellos, hace un reducto en Vilcabamba, el cual su hijo Zairi Túpac firma la paz con el virrey Hurtado de Mendoza. Zairi Túpac tiene una hija llamada Beatriz Ñusta, que se casa con el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, con Martín García de Loyola. Y este matrimonio es tan icónico que aparece pues en un famosísimo cuadro que se expone en el Museo Pedro de Osma, en Barranco, en Lima, pero que fue traído hasta el Museo del Prado y los españoles lo pudieron admirar, y es por eso que es el cuadro que aparece al final del documental de España en la primera globalización, mientras estuvo expuesto en el Prado. Este cuadro muestra el matrimonio de Beatriz Ñusta con Martín García de Loyola, descendiente de San Ignacio de Loyola, y por eso el santo jesuita aparece encima de la pareja. Y ellos tuvieron una hija, Ana Lorenza de Loyola Inca, que es la que aparece en el otro extremo del cuadro. Y ella se casa con un descendiente de San Francisco de Borja, con Juan Enríquez de Borja, el cual era descendiente de San Francisco de Borja, como ya dije, y por lo tanto era de la casa Borja, de los papas, los famosos papas Borja. Era descendiente de dos papas, era descendiente de un santo y era descendiente de la casa de Trastámara, como lo era San Francisco de Borja, de los reyes de Castilla y de Aragón. Entonces, este Juan Enríquez de Borja se casa con Ana Lorenza de Loyola Inca, y su hijo, Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, es descendiente de dos papas, descendiente de dos santos, descendiente de los reyes de Castilla, descendiente de los reyes de Aragón y descendiente de los incas. O sea, el sujeto mezcló todas las casas nobles más importantes de Europa y de América. Era tenía señorío de Loyola, marqués de Alcañices con grandeza de España, marqués de Santiago de Oropesa, se casó con la hija del virrey de Granada, el rey Felipe V fue a su matrimonio. ¿Cómo vas a decir que este sujeto descendiente de incas era esclavo, era oprimido, no tenía derechos? Por favor, era una nobleza que estaba al nivel de los grandes de España. Y en una unión de casas entre santos, papas, reyes e incas, que pues ni siquiera Hollywood se atrevió tanto, no lo vemos ni siquiera en Juego de Tronos. Esto es un Juego de Tronos inca, la historia que tenemos, y no nos damos cuenta. Y lo más importante, une nuestras dos historias. Une la historia de España, une la historia del Perú. Es la historia del común que nosotros compartimos y que se nos ha sido negada a los dos. Es por eso que, ante la frase que siempre escucho, que dice, no se puede entender la historia del mundo sin la historia de España, yo agrego que no se puede entender la historia de España sin la historia del Perú. Porque si no se conoce este componente inca aliado en alianzas matrimoniales con títulos nobiliarios, reconocidos su nobleza, tanto en Perú como en España, entonces va a ser muy fácil que nos cuenten la otra historia y que nos digan, no existieron, fueron oprimidos, fueron esclavizados, fueron asesinados. Pero cuando vemos la evidencia, pues nos damos cuenta que fue todo lo contrario y que fueron los principales aliados de la Corona de Castilla, incluso hasta las guerras de independencia, porque también poco se sabe que la última capital del virreinato del Perú fue Cusco, entre 1821 y 1824, y que el virrey La Serna fue recibido en el Cusco con honores, y el alférez real de los incas, descendiente inca, fue el que lo recibió. Entonces, y no solamente fue recibimiento de honor, contribuyeron con tropas en la batalla de Ayacucho, porque si vemos la distribución de tropas, el ejército realista estaba integrado por cusqueños, ayacuchanos, arequipeños, puneños
y altoperuanos. La gran mayoría eran andinos del sur, porque esos eran los aliados de la hispanidad históricamente, durante siglos, y se mantuvieron así hasta el final. Y lamentablemente eso se les ha quitado, se les ha extirpado y sienten el vacío. Ese vacío de buscar una figura real se siente hasta el día de hoy, en donde se ha reemplazado por un caudillismo que solo son sombras de esta realeza, pero que aún se mantiene de alguna manera, a pesar de la leyenda negra, a pesar de todo lo que se dice. Cuando vamos a Cusco, encontramos las procesiones, las fiestas patronales, que se celebran con más fervor que en la misma Lima. Y a mí me sorprendió muchísimo llegar a Cusco en plena fiesta del Inti Raymi, la fiesta del Inca, y encontrar que durante esa fiesta se saca en procesión el patrón Santiago. Santiago Apóstol sale en procesión durante el Inti Raymi, durante la fiesta de Santiago, que también es muy importante en Cusco. Entonces, bueno, tú ves eso y dices, pues ya, ¿qué más hispano que sacar en procesión al apóstol Santiago, ¿no? ¿Cómo surgió y qué papel tiene el Capitán Perú en tu tarea? Sí. Capitán Perú, yo diría que surge, su semilla inicial es en la primera visita que hago a Machu Picchu. Yo me enamoro de Machu Picchu. Por eso, cuando yo hablo de los incas, yo lo hablo con igual pasión dentro del virreinato como también fuera del virreinato, en el Tahuantinsuyo. Eso es algo que quiero que entiendan los hispanistas, que la tradición incaica no tiene que entrar en conflicto con la hispanidad, y eso lo decía el mismo Garcilaso de la Vega. Los incas prepararon el camino para la llegada del cristianismo, prepararon la estructura, no solamente física, en ciudades, en caminos, sino la estructura organizacional, este sistema de curacas que mencionaba antes. Entonces, se puede admirar a los incas, como yo lo hago, y ser hispanista. Eso es algo que no lo entienden ni los indigenistas ni muchos hispanistas. Pero lo entendió Carlos V, curiosamente, porque Carlos V tiene la sutileza de nombrarse 15º emperador del Perú, reconociendo como legítimos a los 14 incas anteriores a él. Y por eso, pues para mí, siempre yo voy a tomar el periodo incaico como mi favorito en la historia y que se tiene mucho que rescatar y que tenemos mucho que aprender. Incluso los mismos hispanistas también tienen mucho que aprender del periodo incaico, tal como lo hicieron pues los primeros evangelizadores y cronistas que recopilaron todas estas historias y los diccionarios quechua y demás. Entonces, cuando yo llego a Machu Picchu, me doy cuenta que había ahí mucho más de lo que me habían enseñado en el colegio. La historia del Perú, que a mí me contaron en el colegio, quedaba pues minimizada, ¿no? Caricaturizada frente a lo que veía. Entonces decía, no, esto es tan impresionante que acá tiene que haber algo que no me han dicho. Y apenas regreso a la Plaza Mayor de Cusco, comienzo a buscar libros de los incas. Y en base a eso, encuentro que mi sospecha era cierta, que lo que me habían contado sobre los incas era pues la punta del iceberg, era una sombra de lo que realmente era. Y obviamente ahí dentro de eso también entró a descubrir a los incas durante el virreinato, a los incas hispanos, que en mi curso de Historia del Perú no existía, quedaba borrado del mapa. Y empiezo a encontrar historias que realmente el día de hoy podemos decir que no tienen nada que envidiarle a Juego de Tronos. Eran historias de luchas de poder, conspiraciones, traiciones, alianzas, que me sorprendió el que nadie haya escrito novelas sobre eso, porque se prestaba. El material ya estaba ahí mismo.
¿no? Y es por eso que mi primera novela es precisamente sobre el matrimonio entre Francisco Pizarro y la hermana de Atahualpa, Inés Huaylas Yupanqui, quien la gran mayoría no lo conoce, no sabe que Pizarro toma como esposa a la hermana de Atahualpa, dentro de esta leyenda negra que también existe sobre Pizarro. Y mi segunda novela fue precisamente sobre la vida del Inca Pachacútec, ¿no? Que también tuvo una vida extraordinaria, totalmente novelizable y que yo creo que si hubiera nacido en Estados Unidos, el día de hoy tendría 5 películas y 10 series, porque es una historia épica, es el Señor de los Anillos Inca. Entonces, tenía material para las novelas, pero también tenía material que no entraba dentro del argumento, pero que notaba que valía la pena difundir. Y decía, bueno, ¿cómo comunico esto? Y eso quedaba así como una curiosidad, como una inquietud, hasta que entró al mundo del cosplay, que ahí es donde viene mi lado geek, mi lado friki, ¿no? Mi lado de fan de Star Wars desde niño, mi lado de fan de superhéroes, de Marvel, de DC, de Batman, de Spider-Man, que son mis favoritos. Y el año 2009 llego a la primera Comic Con, al primer evento que se realizó en Perú, ¿no? Sobre estos temas. Y bueno, incluso también había temas de animes, un Otaku Fest, ¿no? La cuestión es que a mí me llamó porque había un grupo de Star Wars que se presentaba en el evento. Obviamente yo como recontra fan saco mi espada láser del baúl, así como lo hizo Obi-Wan Kenobi, ¿no? Dijo, no, mi momento ha llegado, me voy con mi espada láser. Y los del club de fans, ahí mismo me dicen, tú tienes que hacer de Obi-Wan Kenobi. Entonces comienzo a conseguir el traje, ¿no? Por muchos años, más de 10 años, estuve haciendo de Obi-Wan Kenobi en obras sociales que ellos hacen, ¿no? Porque ellos visitan hospitales, orfanatos, colegios, caracterizados de los personajes. Entonces ahí pues yo iba feliz, ¿no? Como un niño más. Y dentro de este mundo encuentro también al club de fans de DC, al club de fans de Batman, al club de fans bueno, todas las sagas, pero específicamente de superhéroes. Y conozco un amigo que hacía trajes de Capitán América. Y ahí es donde hago la conexión, ¿no? Con la historia anterior. Y le digo, oye, ¿tú crees que podrías hacerme un traje de Capitán América con este diseño? Y le entrego el diseño con los colores. Le encanta la idea, me dice, te lo hago ahorita. Puso a un lado todos los pendientes que tenía, se enfocó, lo sacó ahí mismo. Y así nace Capitán Perú, ¿no? Como esta afición a los superhéroes y al mundo de la fantasía, pero al mismo tiempo con esta inquietud histórica de querer comunicar algo a los jóvenes y buscar ese puente para llegar a ellos, ¿no? Entonces yo comienzo yendo por las calles, a los principales puntos de Lima, ¿no? Digamos, a la Plaza Mayor, a la Catedral, a la Huaca de Pachacamac, a todo lo que era patrimonio. Iba, me tomaba una foto con el escudo y lo subía a la red social y escribía, comentaba pues un pequeño párrafo, una explicación de por qué era importante ese lugar, qué es lo que había significado la historia y también por qué había que cuidarlo. Y conforme voy yendo a todo este patrimonio virreinal, comienzo a encontrar esta historia que había detrás y que no nos han contado. Y precisamente empiezo a encontrar que los libros, por ejemplo, de José Antonio del Busto, excelente autor, decían otra cosa que lo que me habían enseñado a mí en el colegio. Y eso me sucedió el día de la fundación de Lima, ¿no? El 18 de enero, fiesta del aniversario de Lima, me tomo una foto con la estatua de Francisco Pizarro. Entonces yo con mi escudo digo, bueno, porque en mi inocencia política, todavía muy infantil en aquella época,
para mí era perfectamente aceptable tomarme una foto con Francisco Pizarro en el aniversario de Lima, porque dije, si es el fundador de Lima, obviamente me tengo que tomar una foto con él, sin saber que esto era prácticamente incendiar Troya en redes sociales. Me tomo la foto y subo, no, bueno, Francisco Pizarro funda Lima, ta, 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 ta. Y se arma la guerra. Yo decía, pero ¿qué está pasando acá? Pero entre las personas que me escribe y que me dio muchísimo gusto fue la viuda de este historiador, de José Antonio el Busto, doña Teresa. Me manda un inbox y me dice, por fin encuentro un joven que está defendiendo lo que defendía mi marido. Porque José Antonio el Busto, años antes, había escrito un artículo en contra que se retire a Pizarro de la Plaza Mayor de Lima. Y también se le fueron encima y le dijeron de todo. Y claro, para ella era como que, oye, cargamontón que le hicieron, qué pena de todo este bullying. Y en eso, años después, aparece un joven que dice lo mismo, le gustó tanto que me invitó a tomar té a su casa y me mostró la colección de José. Yo estaba maravillado, estoy viendo un museo. Y me dio los libros de José Antonio y fue una charla muy placentera en donde el mensaje central fue, por fin se está comunicando la historia sin el discurso, sin una dialéctica detrás. Así que me dijo, a pesar de las críticas, sigue adelante, que esto es lo que mi esposo hubiera querido. Y eso lo he escuchado posteriormente de varios historiadores, que no pueden contar esta historia porque el mismo sistema los rechaza, pero que la conocen. Y cuando llegan a mi canal me dicen, mira, la historia te apoya, sigue adelante, ¿no? Yo no puedo hacerlo porque, bueno, el sistema se me pone en contra, ¿no? Yo que estoy fuera de la academia histórica, de repente sí tengo esa flexibilidad, tengo ese lujo que puedo darme. Pero tengo estos historiadores de atrás que me dicen, comunica la historia de los incas durante el virreinato. Hay mucha gente que no le va a gustar porque les vas a romper su discurso de lucha de clases, de opresión, el discurso victimista, se hace trizas con eso, pero está en la historia. Así que hay que difundirlo, hay que hacer saber la verdad. Así que creo que eso resume la principal misión de Capitán Perú. Cuando dices el problema es la dialéctica, desgraciadamente tengo que decir que discrepo un poco. El problema, diría yo, que no es la dialéctica, sino la ideología que tiene detrás. La ideología de la lucha de clases, diría yo. La dialéctica la mantiene, o sea, una dialéctica, diría yo, que también mantienes, frente a los que defienden esta versión sesgada ideológicamente. Claro. La dialéctica viene pues desde la época de los griegos clásicos, ¿no? Sin embargo, cuando hablo de dialéctica específicamente dentro de este contexto, y tal vez ahí estoy asumiendo un poco que todos conocen el contexto peruano, me estoy refiriendo a la dialéctica que elabora José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos de la realidad peruana, en donde él toma y acá hay otro punto de controversia, dialéctica hegeliana, tesis, antítesis. Otros me dicen, no, que no fue Hegel, fue Fichte, no, que Marx tomó a Hegel para tomar más prestigio, pero en verdad no entendió bien a Hegel, en verdad fue más de Fichte. Filósofos, ustedes encárguense del tema, de quién lo tomó o quién lo elaboró, pero mi punto es que en el Perú, el fundador del Partido Comunista Peruano, José Carlos Mariátegui, elabora un libro llamado Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, en donde toma una dialéctica de opuestos, de opresor y de oprimido, para decir, existió una élite opresora que viene desde la conquista, que viene con la colonización,
a pesar que yo no estoy de acuerdo que se llame colonización, pero solo estoy citando a Mariátegui, y que oprimió al mundo andino y que a pesar de la independencia, esas estructuras de opresión se han perpetuado hasta el día de hoy. Entonces, es básicamente lo que te dice buena parte del libro de los 7 ensayos. Y este es el discurso al que me refiero, ¿no? Que existe esta permanente lucha entre una estructura opresora, una estructura oprimida, que se ha perpetuado hasta el día de hoy, y que toda evidencia histórica que esté fuera de esta lucha, como por ejemplo la alianza hispano-inca, que existan descendientes incas que fueron aliados de la corona de Castilla, todo eso que queda fuera de este esquema no existe, se borra, y si alguien lo dice, se le aparta. Entonces, es quitar, ¿no?, este modelo para encontrar evidencia histórica de que existió algo mucho más fuera de esta lucha opresores-oprimidos. Claro, entonces dialéctica usándose en el Perú siempre en el contexto. Siempre se refiere a Mariátegui, todo el mundo principalmente, sí. Si te parece que hables también un poco sobre tu novela en secreto. Sí, por supuesto. La novela de El secreto del último Inca es un libro que está basado en un hecho histórico, pero que principalmente es de ficción. De hecho, el libro, la historia misma se desarrolla en la época moderna como una historia de aventuras, de repente del mismo corte del Código Da Vinci o de esta película de Nicolas Cage, Tesoro Nacional, en donde están buscando un secreto, que en este caso es el descendiente de Francisco Pizarro e Inés Huaylas Yupanqui, quien heredaría la corona del Perú. Y para buscarlo recurren a patrimonios, a buscar en iglesias, a buscar documentos. Incluso en un momento tienen que buscar las momias incas, que ayuda pues para determinar, ¿no?, el ADN de este descendiente. Así que si bien es una historia de aventuras que involucra sociedades secretas y misterios y acertijos y persecuciones, pero te lleva a un trasfondo histórico y que es muy poco conocido en el Perú y que afortunadamente cada día se está conociendo más, que es el matrimonio entre Francisco Pizarro e Inés Huaylas Yupanqui, nacida como Quispe Sisa, hermana de Atahualpa, que significó esta unión de sangres entre dos imperios. Lo que fue la Malinche para México vendría a ser Inés Huaylas Yupanqui para el Perú. Fue la primera en el Perú donde surge este mestizaje y cuyos hijos, Francisca Pizarro Yupanqui y Gonzalo Pizarro Yupanqui, eran los herederos de dos imperios, eran los hijos de dos mundos, y que precisamente en el caso de la niña, porque el niño murió muy joven a los 11 años, en el caso de la niña existe la única imagen, el único busto que se ha realizado de ella precisamente en el Palacio de la Conquista en Trujillo, que es donde finalmente vino a vivir después de la muerte de Pizarro. Porque cuando muere Pizarro a manos de los almagristas, estos niños tienen que salir del Perú porque precisamente también peligraba su vida debido al poder que congregaban, ¿no? O sea, ellos eran legítimos herederos ante la corona española por ser los herederos del título de Marqués de la Conquista y ante las panacas incaicas por ser los descendientes también de Huayna Cápac. Y este poder significó toda una serie de persecuciones que los hace regresar a España y vivir sus últimos años en España, pero que también da pie pues, a realizar toda una novela de conspiraciones y persecuciones, ¿no? Así que está orientada a entretener, a que sea una lectura ágil, pero que tenga este mensaje de aprendizaje histórico detrás. Que en el Perú existió un mestizaje, existió una unión de sangres y que somos los hijos de los dos más grandes imperios de la época.
Dentro de lo que hay que romper, entonces, igual lo más importante, saco yo, de lo que estás diciendo, son los pactos y el mestizaje, para romper. Así es, así es. Y esto, sí, por supuesto, este enfoque de que la conquista se realizó por pactos entre todo un matiz de grupos. No existieron los españoles, así como no existieron un grupo homogéneo de incas. Existieron los pizarristas y que en algún momento entraron en guerra con los almagristas. Entonces, no había un bando español, porque pizarristas y almagristas se enfrentaron entre sí. Y no había un bando inca, porque Atahualpa y Huáscar estaban en guerra desde antes de la llegada de Pizarro, y posteriormente Manco Inca y Paullo Inca también estuvieron enfrentados. Y entre todos estos grupos de almagristas, pizarristas, de Manco Inca, de Paullo Inca, huascaristas, atahualpistas, se aliaron y se enfrentaron entre ellos en una red muy compleja, en donde incluso algunos grupos iban cambiando de bando. Y si además esto sumas a las otras etnias, como huancas, huaylas, chancas, entre tarmas, chachapoyas, etcétera, cañaris y muchas más, que cada una también jugaba su propio partido y sus propios intereses e iba apoyando a un bando y al otro, de acuerdo a la situación, reducirlo a una lucha entre españoles e incas es infantil, es totalmente caricaturesco. Y al mismo tiempo le quita este atractivo, ¿no?, de ver tantas alianzas, traiciones, todo el juego de poder. Que la conquista es un juego de poder, tanto por la diplomacia, por los pactos, como también por las armas. En algún momento se enfrentaron y en algún momento buscaron pactar, de acuerdo a la situación y a la coyuntura. Entonces, el entender esto incluso nos hace entender mejor la coyuntura de hoy, en donde existe un Perú tan fragmentado, tan enfrentado, en donde la rivalidad política y los juegos de poder son esenciales hasta el día de hoy. Y verlo a través de los anteojos de la historia te permite entenderlo mejor y te permite que sea el primer paso para encontrar una solución también, porque ya estás tomando el problema por las astas. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo una de las más importantes historiadoras del Perú, María Roborowski. De hecho, recientemente el Banco Central de Reserva va a sacar un billete con su rostro. Y en una entrevista ella dice unas frases muy fuertes que yo no me hubiera atrevido a decirlas por mí solo, pero las cito a ella. El Perú, dice, es un país acomplejado por lo que nos enseñan de la conquista. Y sigo citándolo a ella. Porque si a ti te dicen que un gran imperio de aproximadamente 10 o 15 millones de personas fue conquistado por un puñado de españoles mal pertrechados que venían de mil penurias y combates tribales y que se los comen los cocodrilos y enfermedades y pestes, y ellos fueron los que conquistan a todo este grande e imponente imperio, obviamente eso te acompleja, eso te crea una herida, eso te choca como para la autoestima de una nación. Y eso nos tiene resquebrajados a nosotros. Pero si te alejas de esa versión totalmente infantil y ficticia y comienzas a ver los juegos de poder, los intereses y las alianzas, y cómo también los descendientes incas se fueron abriendo paso durante la conquista para hacer permanecer su cultura, entonces ya cobra un nuevo matiz. Y te das cuenta que esa unión de imperios no es nada de lo que avergonzarse, sino todo lo contrario. Tenemos el orgullo de ser los hijos de los dos imperios más grandes del mundo en esa época. Y eso, al contrario, debería servir para levantar la cabeza,
para estar orgullosos de nuestra historia y para valorar más ese legado incaico, ese legado de los descendientes incas que ha sido tan olvidado, tan mancillado, y no nos damos cuenta lo importante que fue para mantener la cultura inca incluso hasta el día de hoy. Y eso, pues, es para estar orgullosos. Mi enhorabuena, nuestra enhorabuena por esta labor, porque estás llegando a todas las generaciones para conseguir romper este mito oscurantista. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Y pues, si quieren profundizar más, ver cuál es la base de todo lo que he hablado, porque a algunos les puede chocar. Y les puede decir, ¿quién es este sujeto que se disfraza de superhéroe? De repente me está engañando. Si quieren buscar cuáles son todas las fuentes, la iconografía, los cuadros, los documentos, las entrevistas a historiadores, los invito a que las busquen en mis redes sociales. En mi canal de YouTube tengo entrevistas a el historiador cusqueño Donato Amado, en donde habla del alférez real del Inca y del consejo de los 24 electores de las 12 panacas cusqueñas durante el virreinato. Entre otras muchísimas entrevistas más de personas que rompen la leyenda negra. Así que pueden encontrarlas en YouTube, en mi canal de Capitán Perú. También estoy en Facebook como Capitán Perú, en donde pues ahí subo artículos, post, información, fotos. Fotos también subo en Instagram, donde estoy como @capitánperuano. En Twitter también como @capitánperuano y en TikTok como capitán-perú. Toda la ciencia en general, porque, a ver, si tú ves lo que es el libro fundacional de la física como la conocemos el día de hoy, que es Principia Mathematica de Newton, su nombre completo es Filosofía Natural de los Principios Matemáticos. Entonces, y por supuesto es que detrás de la ciencia tiene que sustentarla la filosofía, que es algo que lamentablemente Stephen Hawking no consideraba, ¿no? Porque él te decía, no, ya, ¿para qué filosofía? Ahora tenemos ciencia. Oye, pero ¿en qué se basa la ciencia? En el método científico. ¿Y qué te sustenta el método científico? ¿Qué es lo que te dice que tiene que haber una observación y luego una experimentación para probar o desmentir tu hipótesis? Eso es un marco filosófico. Y no solo antes como sustente, sino también posteriormente, sobre todo posteriormente, para hacer un mapa, porque a Stephen Hawking y todos los científicos de renombre, muchísimos de ellos, y entre ellos, llegan a un punto donde empiezan a hacer filosofía ellos. Tal cual. Y no de mejor manera. A sacar sus propias conclusiones en base a los... Porque al final, en la ciencia, la experimentación nos arroja data. Claro, yo realizo la observación, voy a recoger datos, realizo un experimento, recojo no solamente un dato, voy a recoger toda una serie de datos por la repetición del experimento. Ya, pero la pregunta es, ¿esos datos... Ahora, ¿cómo los interpreto, no? El marco teórico. Exacto. Y muchas de esas interpretaciones sí pueden tener cierto sesgo por más objetivo que se quiera hacer. Por poner un ejemplo que me decía siempre mi profesor de estadística. Decía, ¿no? Para un estadístico, una persona que tiene los pies en una cubeta de hielo y la cabeza en el horno, en promedio está bien. Entonces... El cómo yo, y yo te lo puedo probar estadísticamente, y tomar las temperaturas y sacar la media y decir, este tipo está excelente. Pero ¿cómo yo voy a interpretar eso? Ahí es donde va a venir un marco teórico, un marco filosófico detrás, ¿no? Así que, por supuesto... Queda pendiente otra entrevista sobre teoría de la ciencia aplicada a la historia y a la ingeniería. Pero bueno, ahora queremos saber... ¿Cómo surgió? Un saludo a los
suscriptor al canal de YouTube de Sima Holzenthal, si quieres. Ya, claro. Sima Holzenthal. ¿Cómo es Sima? Sima Holzenthal. Ah, Sima Holzenthal. 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 Perfecto. Sima Holzenthal. Un gran saludo para mis amigos del canal de YouTube Sima Holzenthal de parte de Capitán Perú, en donde vamos a contarles muchísimas cosas sobre la conquista del Perú que nadie les ha dicho hasta ahora, pero que las pueden encontrar también en mi libro Los Incas Hispanos. Así que si quieren saber más sobre esto, no se pierdan esta entrevista.